Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos en este nuevo año. No nos habíamos visto. Muchas felicidades a todos. Aunque arrancando un poquito tarde en el año, pero seguros y sanos también, que eso es importante. Sean todos bienvenidos. Estoy aquí en compañía de nuestro director general, Carlos Pita. Carlos, bienvenido una vez más en este nuevo año a Experts de Geotem. Sí, no, sin duda, con mucho entusiasmo de arrancar este año con cada mes una plática en Experts. ¿Verdad? Y estamos con el doctor Carlos Pinto. Luis Pinto, perdón Luis. Director técnico de Maurer, quien el día de hoy nos platicará de un tema muy interesante y que se concatena un poco con un tema que ya tuvimos el año pasado aquí con el ingeniero Juan Manuel Fuentes, que es sistemas modernos de protección sísmica, ¿no? O de diseño sísmico. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidos a todos. Yo quería pulir un poquito la presentación, ya una disculpa a todos. Lo quería hacer ayer en la noche, pero me quedé viendo televisión. Y es algo interesante porque me recordó mucho de 1991. No sé si ustedes recordarán seguramente. Yo era joven y veía imágenes de misiles verdes entrando a Bagdad. Sí. Y me impactó mucho en su tiempo, porque yo nací y crecí en el centro de Europa, raramente en paz, en un punto de paz en la historia. Y no estaba acostumbrado y me impactó mucho. Y ayer me quedé otra vez muy impactado con las imágenes en Ucrania. Sí. Y son así como los desastres provocados por humanos que lamentablemente suceden y que a mí por lo menos me impactan mucho. Ya están llegando cada vez más cerca a mi país natal. Yo nací en Alemania, entonces ahí sí ya queda nada. Uh-huh. Ya solo hay un país en medio. Y sí, uno ni sabe qué hacer con eso. Pero sí, es un desastre hecho por humanos. Y mejor pasamos a desastres naturales, donde sí podemos controlar el riesgo un poquito, que es lo que va a tratar un poquito esta presentación, que es cómo controlar el riesgo sísmico, en este caso, en estructuras. Pues sí, muy lamentable, Luis. Desafortunadamente se ha dado esta situación. Esperemos que no llegue hasta tu país natal y que todo se resuelva. No creo. Bueno, déjenme hacerles recuento un poco para que sepan de quién estamos hablando, quién tenemos el día de hoy de invitado. El doctor Luis Pinto Carvalho recibió el título de ingeniero en su país natal, Alemania, de la Universidad de Dortmund, y posteriormente el título de maestría en los Estados Unidos en la Universidad de Kansas y el doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en México. Trabajó casi 10 años en la empresa Mexpresa, donde fue gerente de proyecto y participó en el diseño, la revisión y la construcción de numerosos puentes, entre ellos puentes en doble voladizo y puentes atirantados. Fundó su despacho de ingeniería, con la cual daba principalmente consultoría en la revisión numérica de estructuras como edificios y puentes. Actualmente se desempeña como director técnico de la empresa Maurer en México, donde supervisa proyectos de protección estructural de puentes y edificios. Fue miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el periodo 2020-2021 y es actualmente secretario de esta misma mesa. También forma parte del subcomité 7 de las normas técnicas complementarias para el diseño sísmico para la Ciudad de México, el cual se encarga de los capítulos sobre control de la respuesta con amortiguadores y aisladores. Luis, pues de nuevo bienvenido. Y yo quiero agradecer al doctor Luis Pinto por habernos aceptado la invitación a platicar con nosotros en estas pláticas de experts.
Y pues un tema muy interesante que seguramente para el tema de la Ciudad de México y muchas otras ciudades que están impactadas por sismos puede ser muy útil, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Adelante, Luis. ¿Estoy compartiendo o no? Ahora sí. Perfecto. Sí, entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es protección sísmica y qué es lo que podemos utilizar para proteger una estructura. Si es nada más la rigidez de la estructura, que es lo que utilizamos típicamente, o qué sistemas alternos podemos utilizar. Una vez podemos utilizar amortiguamiento añadido a la estructura, podemos aislar una estructura. Todos estos conceptos vamos a ver un poquito. Voy a repasar bastante rápido los tipos de protección sísmica que se pueden utilizar. Entonces, en la ingeniería estructural tenemos varias opciones para enfrentar un sismo. Una es rigidizar la estructura, como ya dije, o agregar apoyos permanentes laterales, transmisores de impacto, que es también un tipo de rigidez añadido nada más cuando hay cierta velocidad de excitación. Es algo que utilizamos mucho en puentes, pero esos son prácticamente de reforzamiento, de rigidizar una estructura. Y existe el enfoque más bien de mitigar el efecto sísmico. Una vez podemos aislar con aisladores elastoméricos o otro tipo de aisladores de la estructura del efecto sísmico, o disipar energía con amortiguadores hidráulicos, esferéticos. Todo eso vamos a ver un poquito en esta presentación. Vamos a repasar un poquito lo que es la historia del aislamiento sísmico. Vamos a ver los tipos de aisladores que se utilizan actualmente y cómo se han utilizado en México. Algunos ejemplos donde he participado. Vamos a revisar un poquito cuándo es buena idea aislar y cuándo no. Ahorita ya estuvimos discutiendo aquí un poquito entre nosotros. Y vamos a ver también una solución alterna, que sería entonces añadir amortiguamiento a una estructura. Y al final, donde realmente quiero llegar es la parte de reglamentos y normas, que es lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, en las primeras me voy a tratar de ser rápido. Vamos a repasar un poquito la historia del aislamiento. El desacoplamiento de estructuras del suelo ya se ha buscado desde hace mucho, utilizando piedras, madera, capas de arena. El primer caso donde se ve que intencionalmente se ha aislado la estructura es una tumba de Ciro el Grande en la antigua Persia. Ahí se utilizaron piedras lisas para desacoplar el movimiento telúrico de la tumba. Y eso fue 550 años antes de Cristo. O sea, ya tenemos un rato tratando de aislar estructuras. Después también, por supuesto, pasó por la antigua Grecia, donde se utilizaban capas de piedras o otros materiales, algas marinas que son muy durables y muy flexibles, y capas de arcillas, y funcionó bastante bien. Grecia es zona sísmica, y bueno, ahorita son ruinas, pero más por el tiempo que por los sismos que les afectó en su tiempo. Me voy a brincar muchos siglos, pero sí se han hecho prácticamente muchos intentos de utilizar nada más lodo o arcillas para aislar estructuras. Este es un hotel en Japón diseñado por Frank Lloyd Wright, que seguramente ubican, arquitecto famoso. Él decidió también aislar prácticamente el hotel utilizando una capa de lodo de 2,40 metros. Y a los pocos años de inauguración sí sobrevivió un sismo fuerte en 1923. Como se ve en la foto, en esa zona de la ciudad se quedó gran parte de la ciudad destruida.
pero el hotel que se ve ahí tuvo algunos daños en vitrales y otros acabados, pero nada más. Entonces, un caso de éxito, se podría decir, pero el lodo, como ya sabemos aquí en la Ciudad de México también, los suelos blandos no son algo imprevisibles, entonces al final, después de unos 15 años, se tuvo que demoler también ese hotel. ¿Por qué? Por asentamientos diferenciales. Entonces, utilizar el lodo está bien para un sismo, pero a largo plazo no nos funciona así como perfecto para aislar. Después también hubo varios intentos de diseñar un sistema de aislamiento, incluso se pasaron algunos ingenieros por diseñar una planta baja débil, muy flexible, para simular un efecto de aislamiento. Hoy en día también ya sabemos que es idea mala, y así nos fuimos aproximando a soluciones que sí funcionan a largo plazo. Y ya fue en 1969 que ya se aisló un edificio con dispositivos diseñados para aislar la estructura. Ahí se utilizaron capas de caucho para obtener entonces una rigidez lateral muy baja, y con eso aislar la estructura efectivamente del suelo y del movimiento telúrico. El problema en estos equipos fue que todavía son muy flexibles, o eran muy flexibles en vertical también, entonces acoplan los movimientos horizontales con los verticales y empezaba a rockear, a rotar también el edificio en vertical. Eso ya se sustituyeron estos equipos por unos más modernos que vamos a ver en continuación, pero ya fue así como un paso hacia el diseño de dispositivos que sí están diseñados para el aislamiento sísmico. Aquí en México, también en los 60s, ya se diseñaron sistemas de aislamiento. El ingeniero Manuel González Flores diseñó y patentó un sistema con base en balines confinados en placas de acero que aislaba la estructura perfectamente del sismo. Utilizaba algunos elementos de caucho para recentrarlos, otra vez, que se ven ahí en su imagen de patente prácticamente. Y todavía están los edificios que se aislaron con este sistema. Algunos en la colonia Portales, sobre la calle Legaria, están dos. Lamentablemente ya no se siguió con este sistema ni con la cultura de aislar más en México. Se detuvo en ese momento, en los 60, 70. Sí hubo otro desarrollo de un aislamiento sísmico con el ingeniero Garza Tamés, que desarrolló un péndulo que se instala debajo de la estructura. Aquí en la prensa del periódico Reforma, aquí está aislada sobre estos péndulos, pero son estructuras grandes de acero, y en medio un péndulo que efectivamente, que por su longitud, entonces ya podemos llevarlo a otro periodo de vibrar la estructura, un periodo más largo. Se repitió otra vez, pero es un sistema bastante grande y caro, con mucho acero, con mucho volumen. Sí se amortiguaba efectivamente con la fricción en las rótulas, el movimiento, y así se generaba el aislamiento, pero es bastante carito. Entonces, según dice registros, se ha implementado 2 o 3 veces, y después ya, lamentablemente, ya tampoco. ¿Qué se ha utilizado entonces más en México? Ya son sistemas un poquito más modernos, pero lo importante es que en la historia también, desde la antigüedad, donde se ha aplicado el aislamiento, ya se ha aprendido a formalizar el problema matemáticamente. Es lo que hacen aquí, principalmente aquí en este despacho también, que es cómo, qué registro sísmico podemos tener en un sitio, qué es un espectro sísmico. Eso se fue inventando con el tiempo en el siglo pasado, y ya lo podemos representar matemáticamente mejor. Entonces ahorita ya sabemos que el aislamiento sirve para mover el periodo de una estructura que puede estar idealmente
un proyecto aislado. La estructura se encuentra en la meseta y lo que queremos hacer es mover su periodo a un punto más bajo del espectro sísmico y todavía agregarle amortiguamiento para controlar mejor los desplazamientos y para reducir todavía más deceleraciones en el edificio. El único punto malo, entre comillas, es que tenemos que acomodar todos los desplazamientos que se pueden dar, toda la demanda de desplazamientos la tenemos que concentrar en los aisladores. Eso ya, con la posibilidad entonces de cuantificar resultados de análisis matemáticamente, ya nos permite entonces diseñar un sistema de aislamiento de manera eficiente y revisar la estructura con ese sistema de aislamiento. Y lo que buscamos es algo así, un cuerpo rígido que se mueve sobre aisladores, donde toda la demanda de desplazamiento se concentra en los aisladores y no en la estructura como la estructura adyacente. Si diseñamos conforme la normativa vigente, vamos a proteger la estructura, pero los contenidos y todo lo que son fachadas y acabados se van a dañar. Entonces, es lo que queremos proteger adicionalmente a la estructura con aisladores de manera muy eficiente, simplemente quitando el sismo de la estructura. Eso, entonces ya entendimos el problema matemático, ahora falta todo el desarrollo del hardware. Como ingenieros, tenemos algo como aquí abajo. Es un simbolito para un apoyo móvil y eso lo dibujamos en nuestras memorias de cálculo, lo modelamos en nuestros programas, pero emular eso en la realidad ya es otra cosa. Entonces al inicio sí se veían justamente como este dibujito con rodillitos de acero, un triangulito para tener ahí la rótula para no transmitir momentos. Esos fueron así como los primeros donde yo digo ahí gráficamente tradujeron perfectamente el simbolito a algo físico. Pero no son muy durables, entonces con el tiempo también eso se fue reemplazando, ya se utilizan otros materiales y lo que queremos al final es prácticamente estas condiciones de borde traducidas en algo físico, durable y que transfiera las cargas que tenemos que transferir. Entonces, tenemos varias funciones de los aisladores que tenemos que cumplir. Una vez la capacidad de carga, por supuesto, tenemos que transmitir las cargas verticales de manera segura. La rigidez horizontal baja es algo muy importante y es lo básico de un aislador, es tener una rigidez muy baja pero controlada. Una que podemos predecir y repetir entonces en un equipo real. Queremos tener una rigidez bien definida para saber a qué periodo vamos a llevar la estructura y cómo lo podemos analizar matemáticamente. Aparte de eso, también queremos que se recentre la estructura, por supuesto. Una vez que se desplace, no queremos que se quede a un metro de su lugar. Y idealmente también queremos añadirle una vez con el mismo equipo amortiguamiento. Todas esas funciones son las que ya deben cumplir los aisladores modernos, prácticamente. Y entre ellos, los más sencillos es un apoyo neopreno reforzado con placas de acero. Este tiene una rigidez definida en horizontal. No cumple con el criterio de amortiguamiento porque tiene una rigidez bien definida, pero no tiene un comportamiento no lineal, entonces no nos disipa energía. Pero en puentes, por ejemplo, se utiliza mucho este tipo de aislador de apoyo, que al mismo tiempo también sirve como aislador para empujar entonces el periodo de la estructura a otro punto en el espectro. Entonces, aunque no queremos decir que sea un aislador sísmico, sí funciona de cierto modo como eso. Aquí nada más la composición del elastómero, prácticamente con sus capas de acero. Eso se fue todavía refinando ya con el tiempo, ya cambiando la formulación del caucho, agregando óxidos de metal, arcilla y negro de carbón principalmente, para cambiar entonces las propiedades del caucho y generar disipación de energía con el propio material.
Esos se llaman en inglés High Damping Rubber Bearings, por eso las siglas en HDR, y sí generamos cierto amortiguamiento. Si queremos a 5 a 10% de amortiguamiento que se genera nada más con estos aisladores, entonces este es el equipo idóneo para eso y no es muy costoso. Los más utilizados actualmente sí son parecidos a los anteriores que vimos, caucho reforzado con placas de acero, pero con un núcleo de plomo. Ese núcleo de plomo es el que se encarga de disipar energía. Con su propia deformación va a generar en lateral, genera calor y con eso disipa energía. El plomo se utiliza ahí porque eso una vez deformado se plastifica, pero los cristales se recombinan otra vez, se reforman otra vez, entonces el plomo mantiene siempre sus propiedades, aún deformado y pasando prácticamente su límite de fluencia prácticamente. Entonces lo podemos deformar y es muy estable bajo cargas repetitivas. El otro muy popular es un péndulo friccionante. Esa disipa energía por fricción. También muy popular, hay varios proveedores, entonces tenemos muchos proveedores de donde escoger estos dos tipos de aisladores porque sí son los más eficientes hasta ahorita. Aquí se ven un poquito los ciclos esteréticos bastante estables con un LRB. Y aquí sí podemos llegar a un amortiguamiento de entre 15 a 25, podemos subir más, pero ya no es muy eficiente y varios reglamentos también no permiten un amortiguamiento mayor a 35% combinado con la estructura. Entonces, generalmente lo limitamos a 20 a 25% la participación de amortiguamiento de este aislador. A ver, o sea, una estructura entonces con aisladores podría dar un amortiguamiento del orden del 10% adicional a este 25%. La estructura en sí sería, bueno, depende de su altura y todo, entre 2 y 5%, típicamente tomamos de 45%. Y en el primer modo de vibra, que es el que estamos generando con el aislador, que es translacional, con casi toda la masa, es lo óptimo, ese nos agrega otros 15 a 25% de amortiguamiento. Preguntaba porque mencionaste que 35% limitaba el... Los reglamentos nos limitan a 35% y tienes supuesta razón porque si aumentamos más el amortiguamiento ya no controlamos eficientemente la aceleración del entrepiso en el edificio. Es contraproducente. Aumentamos el amortiguamiento, aumentamos también podemos aumentar ahí el cortante a base y otra vez y generar un efecto que no estamos buscando, que es reducir prácticamente las aceleraciones de acuerdo en el edificio. Entonces, como decía, es un comportamiento muy controlado de estos equipos. Pueden escoger fabricantes, de preferencia uno que se llama Maurer. Es económico, bien estudiado y ya tiene todas las 4 funciones ya en un solo aparatito. Lo único malo es que sí está limitado en dimensiones. Pues para cargas grandes o desplazamientos grandes, generar un aislador con más de 1 metro de diámetro ya se vuelve complejo. 1,10 m, 1,20 m ya es el límite y después de eso ya tenemos que trabajar con múltiples aisladores y se vuelve bastante caro. Y si hay errores de fabricación o algún daño en el interior, pues no es visible desde el exterior. Tendríamos que quitar el aislador, cortarlo para ver si tiene daños en el interior y meterlo otra vez. Pero sigue siendo un equipo bastante durable y confiable también. Esta foto, perdón, Luis. Esta foto es, digamos, de uno de los tamaños posibles que pudiera tener. Sí, por ejemplo, es uno de los máximos. Justamente tiene 1,20 m por 1,20 m. Es para un puente, entonces no tiene que ser circular en el puente porque buscamos propiedades diferentes en 2 direcciones. Sí. Entonces aquí es cuadrado.
Y sí, hasta ahí podemos llegar más o menos de tamaño y después ya se tienen que combinar 2 o 3 si queremos más capacidad de desplazamiento o más capacidad de carga. Okay. Aquí en México entonces se ha utilizado ya desde los 90 en algunos puentes, en Puente de San Rafael en Querétaro, en la ampliación de la Expo Guadalajara, en los 2000 ya en algunos, principalmente en la zona de Guadalajara, en la torre administrativa de la universidad, en el distribuidor en Guadalajara. Van a haber muchos puentes porque es donde más se ha utilizado aquí en México en los 90 de los ceros. Ya en los 2010, ahí sí ya empezamos con estructuras especiales como el Hotel Vallejo, que es una estructura que está sobre una plaza comercial y está aislado, es bastante complejo. El segundo piso de Puebla está sobre aisladores de este tipo. El espacio Condesa es un edificio que está actualmente en construcción, también con este tipo de amortiguador y con un edificio bastante alto. Entonces nos dimos la tarea de meternos directamente a los proyectos difíciles aquí en México. Aquí este también es un proyecto que ya es más chaparro. La estructura ya se parece a una estructura que sí está perfecta para aislar, pero se encuentra en medio de Tláhuac. Entonces ahí se decidió también aislar el edificio. El hospital es el primer hospital aislado en México, que se ven las pruebas también que se hicieron ahí, que hicimos a los aisladores que se instalaron. Pero en este caso el periodo que se requería era tan largo que aquí se decidió utilizar los aisladores nada más para añadir amortiguamiento de la estructura. No funciona bien como un aislamiento sísmico, pero sí, por lo menos controla desplazamientos bien en la estructura. Y con eso paso al siguiente, entonces, que era el sistema friccionante que mencionamos. Es este tipo de apoyo que se ve aquí, que es un apoyo esférico, ya se utiliza desde los 80s a 90s en puentes, que es un equipo bastante robusto y con gran capacidad de carga y gran capacidad de rotación también. Y en este caso funciona prácticamente en horizontal. Nos puede aislar entonces una estructura perfectamente en horizontal, pero no estamos cumpliendo con una parte importante de las 4 funciones que queremos del aislador. Examen, ¿cuál sería? El recentrado, ya no funciona con este, ¿verdad? Sí. Entonces se queda prácticamente desplazado la estructura aislada. Entonces lo que se hace ahí simplemente es añadir una curvatura al aislador. Y con eso ya tenemos una curvatura que, con la propia gravedad y el peso de la estructura, se recentra otra vez. Y podemos otra vez empezar de cero con el movimiento y disipar energía por fricción, en este caso. ¿Por qué lo llamamos pendular? Porque está emulando prácticamente un péndulo. Lo que vimos hace rato del péndulo que se instaló debajo de la prensa de Reforma, sí es un péndulo como tal. Aquí lo que hacemos es emular el movimiento sobre una superficie curva. Entonces el radio de esa superficie es el que nos determina qué péndulo estamos utilizando. Entonces, aumentando el radio, definiendo bien el radio, podemos definir bien a qué periodo vamos a llegar. Es lo básico prácticamente que conocemos de péndulos. Si tenemos péndulos cortos, tenemos periodos cortos. Si tenemos péndulos largos, tenemos aquí atrás la bolita roja está sobre una superficie que emula justamente el péndulo largo. Entonces ahí tenemos periodos largos. Entonces lo que creamos generalmente es un plato con una curvatura grande, no tan grande, porque tenemos que recentrar otra vez la estructura. Entonces tenemos que encontrar siempre el balance, diseñar bien la curvatura con la fricción que se pueda ajustar también para llegar a un diseño óptimo del aislador como tal. Esa es la primera vez que se ha utilizado, fue en Estados Unidos, a finales de los 80s. Y aquí se ve una aplicación que a mí me encanta, pero que no se ha llevado a cabo hasta ahorita en México, que es la rehabilitación de una estructura.
Entonces aquí lo que se hizo fue subexcavar todo, montar otra vez el edificio sobre aisladores, y en vez entonces de agregar ahí diagonales, de reforzar ese edificio histórico, se hizo prácticamente un aislamiento sísmico en la base, y con eso se rehabilitó la estructura y se llegó otra vez a los niveles que se requerían en San Francisco. Esta rehabilitación es algo complicada, exige una subexcavación, pero hay varias aplicaciones donde sí hemos tratado de entrar con edificios donde sí, simplemente se pueden cortar las columnas, gatear las columnas, cortar una por una y reemplazar entonces un pedazo de la columna por un aislador, y con eso rehabilitar la estructura. Nos ha salido hasta ahorita en nuestras propuestas mucho más rápido y mucho más barato que meter un mundo de diagonales, de reforzar todas las columnas y todo eso. Pero estamos trabajando más bien contra el miedo de la gente que de cortar una columna. Sí. No es tan difícil, pero sí. Y es la aplicación más buscada en Estados Unidos. 60% de los proyectos aislados en Estados Unidos son rehabilitación. Entonces, o se subexcava o se cortan las columnas. Aquí todavía estamos esperando la primera. Tenemos ahorita una propuesta todavía activa, a ver si va para adelante, pero ahí vamos. Bueno, hay un ejercicio similar que no tuvo que ver con aislador, pero sí tuvo que ver con el movimiento de un edificio chaparro de unos 2 niveles, un edificio rígido, para poder colocar unos muros de cimentación. Es el caso de Torre Reforma, que tiene este edificio enfrente. Ese edificio se movió, ¿sí? Y, digamos, se colocaron una serie de traves debajo y demás, que es un poco similar a preparar la estructura para el aislamiento, ¿no? Sí, esa es la más complicada, donde se tiene que excavar. Y funciona, sí se puede hacer. Sí. Y ahí se hizo y se regresó otra vez el edificio azul. ¿El edificio azul? Eso ya es titánico. Pero generalmente cortar columnas es lo más sencillo. Y sí se puede hacer también. Pues ese equipo entonces de fricción, emulando un péndulo, se puede hacer en varias maneras. El planito, entonces, lo descartamos porque, bueno, no lo descartamos porque sí lo hemos utilizado también en sistemas aislados, pero en combinación con apoyos elastoméricos para recentrar otra vez la estructura. Existe uno con una cara, entonces, cóncava, emulando el péndulo. Ese lo utilizamos más en puentes con pilas altas, donde tenemos un punto bien definido de la entrada de la carga, pero no generar excentricidades. Pero el doble, por ejemplo, genera prácticamente el mismo efecto que el simple, pero con un tamaño mucho más reducido. Y el mismo efecto prácticamente dinámico. Nada más que aquí sí trabajamos con excentricidades que sí tenemos que tomar en cuenta en la subestructura. Y después hay varias iteraciones de este tipo de aisladores. Tenemos también el Zip-Adaptive, que es un aislador donde se varían las fricciones de una cara a la otra, y también el radio es diferente de una cara a la otra. Eso para que funcione primero la cara inferior en este caso con una fricción baja, entonces ya con antisismos de baja intensidad ya estamos aislando de manera bastante eficiente, y cuando ya rebasa cierta intensidad y cierto desplazamiento ya actúa también la cara superior y con mayor fricción disipa más energía. Así vamos escalonando el efecto prácticamente del aislador. Eso es con 2 caras, también ya se tienen triples que son populares en Estados Unidos, quintuples. Supongo que no hay límite. Nosotros nos quedamos con el doble porque es donde podemos controlar también mejor daño en el aislador, en el propio aislador. Entonces sí, este tipo de aislador sí lo podemos implementar en aplicaciones con periodos largos, de más de 5 segundos. Cuando queremos llegar a un periodo muy largo, podemos utilizarlo, ajustar el tamaño
el bloque de acero, al final, que es a la carga que requerimos. Entonces hemos aplicado este tipo de aislador también con cargas de más de 10.000 toneladas y sí funciona. Tiene también, eso es algo que me gusta mucho, es este aquí, disminuye efectos de torsión en la estructura. En el al revés, por ejemplo, tenemos que jugar bien con las rigideces de los aisladores para que no se generen efectos de torsión en la estructura con este aislado. Si tenemos muchos aisladores rígidos en una esquina y en la otra no tan rígidos, entonces se puede torsionar el edificio. Ese problema con los friccionantes ya nos lo quitamos. Una vez que se rompe la fricción, todos prácticamente se van al mismo tiempo. Y ahí se van. Y generalmente no tenemos problemas de torsión ahí. Desventajas, como siempre, hay, claro, hay algunas. Si son cargas pequeñas y desplazamientos pequeños, ahí mejor un LRB definitivamente porque sale más barato. Y aísla bastante bien también. Y no tiene capacidad de tensión entonces tenemos que jugar siempre con la ubicación de los aisladores y con la estructura para evitar tensiones en los aisladores. Y requiere un control bueno en la fabricación para generar la concavidad y la protección anticorrosiva también. Es importante tener ahí un buen control de calidad. Donde lo hemos aplicado, por ejemplo, en el puente Barra Vieja, que está en Acapulco, que está atrás de este dibujito, ahorita no se ve. En fotos, ahí está. En fotos se ve bonito. Este también al inicio estaba diseñado con los pilones continuos. Lo que se hizo al final, viendo las demandas sísmicas ahí en ese sitio, fue cortar prácticamente ya antes de la construcción. Entonces ya en el proyecto, las columnas, evitar aquí un efecto de columna corta y dejar todo el tablero aislado y para controlar mejor todavía sus movimientos, añadiendo también amortiguadores de transversal y longitudinal. Es lo que se ve aquí en planta, ahí en los estribos, los longitudinales. Y aquí sí utilizamos estos aisladores porque tienen una capacidad alta, tremenda de carga. Entonces aquí sí llegamos a las 10.000 toneladas. O sea, los amortiguadores están a nivel de pilas. Y todo el deck de arriba está ahí donde está la línea aislado. Es prácticamente el aislamiento. Eso fue en 2016. A la par también ya se aisló por primera vez aquí una estructura, no es puente con este tipo de aislador, que es algunas subestaciones eléctricas de CFE. Aquí lo que se quería proteger es el contenido. Estos que se dañan, altamente tóxico lo que tenemos ahí dentro y sí puede ser medio catastrófico. Entonces lo que se hizo aquí fue decidirse por un aislamiento sísmico de manera muy eficiente. Esto es un bloque prácticamente que se mueve como cuerpo rígido sobre los aisladores y vamos a reducir perfectamente ahí los efectos sísmicos y garantizar entonces la operación después de un sismo, que es lo más importante. ¿Bien? Otros tipos de aisladores, este es algo popular en Japón también. Son guías sobre balines también, sobre rieles que entonces en ambas direcciones aíslan eficientemente. Y ahí depende prácticamente de la región. Esto también es otro tipo de aislador donde se disipa energía con torsión. Estas barras que están aquí en medio. Entonces, el sistema de rieles actúa esas barritas de torsión y con eso disipa energía y recentra otra vez la estructura. Se pueden combinar algunos amortiguadores histeréticos con los aisladores friccionantes. Como ya vimos también los pendulares con amortiguadores laterales. Depende siempre del proyecto. Y aquí, Premier. Es la primera vez que muestro este. Es el último desarrollo que tenemos con el pendular friccionante, que funciona otra vez con las caras friccionantes cóncavas, pero le agregamos todavía una capa adicional en el centro, que es prácticamente poliuretano, pero muy controlado en la fabricación. Nos define exactamente
un cierto amortiguamiento en vertical. Entonces, no es una aplicación que vamos a ver muchas veces aquí, porque esto es muy específico para laboratorios, por ejemplo, donde queremos un control absoluto de vibraciones también en vertical, o en zonas donde pasa un metro por debajo y queremos que que la gente en el edificio esté trabajando o viviendo en paz sin sentir mucho las vibraciones de un tren pasando por ahí. Con este se puede entonces eliminar el efecto sísmico y aparte entonces también controlar las vibraciones en vertical que nos pueden estorbar bastante. Okay. Y todo eso en un solo equipo. Eso es algo que recientemente salió apenas del laboratorio en Múnich que tenemos y funciona perfectamente. Ya tenemos algunos proyectos de aplicación para esto. Salas de concierto, por ejemplo, también son las aplicaciones principales, donde no queremos el ruido exterior en la sala. Entonces, aísla con este tipo de equipo y quedamos también con la protección sísmica de vida. Oye, sé que acaba de salir, pero ¿como qué nivel de aceleración podría amortiguar, digamos, o podría aislar el dispositivo? Depende siempre de la ubicación y del tipo de estructura, pero generalmente tratamos de limitar las aceleraciones en planta baja a 0.2G. 0.2G, 200 Gales. Entonces, principalmente podemos hacer un diseño de la estructura gravitacional casi. Sí. Y ya diseñar con el resto el sistema de aislamiento. Sí queremos siempre un poquito de rigidez en la estructura, no la queremos muy flexibles, porque sí queremos generar un buen contraste entre la rigidez de la estructura sobre base fija a la estructura aislada. Ese contraste de rigidez o contraste de periodo entre esos dos es muy importante para controlar las aceleraciones en la estructura y con eso proteger contenidos también. Ahora, en una estructura ya construida, digamos, a lo mejor habría que hacer algunas adecuaciones a la superestructura. Depende siempre del caso. Si ya tiene suficiente rigidez, la podemos dejar así total. Si no, entonces también la podemos rigidizar con simples diagonales o muros y mantener entonces un sistema de aislamiento debajo de eso. Depende del objetivo de desempeño que tengamos para la estructura. Sí. Pues depende siempre de qué es lo que queremos hacer ahí con esa estructura, qué es lo que pide también el dueño. Quiere proteger bien los contenidos. Es un hospital. Entonces, perfecto. Sí. Una estructura rígida sobre aisladores es lo perfecto, porque ahí podemos garantizar una operación continua después de un sismo. De acuerdo. Y lo que podemos hacer también con todos los aisladores es, por supuesto, monitorearlos. Es algo que no nos piden aquí en México, lamentablemente. Porque sí nos gustaría tener más datos de cómo se comportan las estructuras, sea con aisladores, con amortiguadores. Qué aceleraciones tenemos realmente en la estructura y en la base. Aquí sí manejamos varios equipos que nos han pedido en otros países, por lo menos, monitoreados con acelerómetros, con sensores de desplazamiento, arriba y abajo los acelerómetros y ya con el registro de datos conectado al internet, ¿no? Para usar en tiempo real y para dar avisos prácticamente a los usuarios si se rebasó algún límite. Lo mismo también con amortiguadores, también se puede medir bien la carga, el desplazamiento en el amortiguador para saber cómo se está comportando la estructura. ¿Se está comportando bien o se va deteriorando también? Porque con el tiempo también, con más incidencias de sismo, las estructuras también tienden a fatigarse. Entonces podemos ver ahí, en teoría, también con un sistema de monitoreo, cómo se va desarrollando la estructura también en su vida útil. Sí. Pero lamentablemente no es algo que nos piden mucho. Aquí podemos instalar también celdas de carga en medio y todo, pero hasta ahorita en México todavía no hemos tenido la suerte de poder participar con algo así. Y esto aquí vienen algunos de los proyectos que estamos trabajando, que hemos trabajado, que son, por ejemplo, el instituto, aquí, que casi se ve.
el Instituto Subirán, aquí desde la ventana, está actualmente en construcción. Ya la estructura ya llegó al nivel superior. Esta estructura, sí, ahí llegó la petición prácticamente del geotecnista de hacer algo con las descargas que había sísmicas en la cimentación, porque este edificio generaba mucho momento de volteo y con eso sobrecargaba mucho la cimentación. Y hacerlo con cimentación profunda y en esta zona se encarece mucho. Entonces, ahí el geotecnista incluso fue el que sugirió entonces aislar la estructura, y ahí fue cuando ya entramos y hicimos varios estudios para ver cómo podemos aislar de manera eficiente este edificio, y sí, salió muy bien. Ya en nuestros estudios, después ya lo hicimos también con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con el doctor Héctor Guerrero, a un estudio más profundo para mostrar al Instituto de Subirán prácticamente que sí funciona. Entonces aquí se analizó ya, ahí entra la importancia de los registros sísmicos. Necesitamos estos para poder determinar la eficiencia de un sistema de aislamiento. Y ahí se determinó entonces que controlamos perfectamente los desplazamientos, reducimos bastante bien las aceleraciones dentro del piso. Aquí sí se revisó que en todos los pisos mantuvieran debajo del punto 2G, que es un requisito para proteger los contenidos en el hospital. Eso va a ser uno de los hospitales más modernos de México. Y es también al mismo tiempo escuela, pues tienen equipos bastante caros ahí y espacios amplios para tener ahí a los estudiantes y los doctores en el hospital. Y sí, lo que queremos proteger es todo el contenido. Y llegamos aquí a distorsiones muy bajas, aceleraciones muy bajas. Un estudio también de cuánto cuesta la estructura a largo plazo. FEMA P58 nos da también un procedimiento para hacer eso, y se reduce, pero por mucho. Perdón, Luis, regresa al anterior. Sí. Ahí, en la tercera columna, digamos, la referencia es .2G, ¿no? Ajá, es correcto. O sea, es como el límite que no se debe rebasar en la estructura, en la superestructura. En el piso, por ejemplo, la aceleración del piso es la que queremos controlar. En este caso, lo decimos. Sí. ¿No es mucho .2G para la aceleración del piso? 200 ¿Del piso? Ah, sí, del piso, sí. No. Si tienes la estructura empotrada, si tienes la aceleración sísmica, sí. Lo que tienes en la estructura es todo un efecto de amplificación de aceleración con la estructura. Sí. Entonces tienes un efecto de látigo, por ejemplo, en la estructura, y vas amplificando mucho la aceleración. En los últimos pisos ya tienes niveles de aceleraciones fuertes. Sí, correcto. Y rebasa mucho lo que se genera con el sismo en la base. Correcto. Y aquí lo estamos incluso, entonces bajando aquí, se ve, aquí llegamos al punto 6.7 G. Sí. En la base, y lo estamos limitando aquí incluso a punto 1. Entonces es una reducción bastante fuerte claro. de aceleraciones. Claro, en proporción es una reducción importante. Okay. Sí. Nunca nos vamos a quitar el 100%, pero sí lo podemos reducir bastante. Claro. En este caso sí, un 70%, 80%, lo cual ya nos permite proteger todo lo del contenido. Punto 2G para la maquinaria, esa generalmente sí está diseñada para eso. Okay. Los tomógrafos y todo eso. Ok. Bueno, a largo plazo entonces sí también se estudió que el costo de poner otra vez la estructura, de reparar la estructura después de eventos sísmicos es prácticamente nulo por lo que se ve aquí. Porque tenemos nada más mínimo de daño por el nivel de aceleración que estamos previendo en la estructura. Y entonces este estudio a largo plazo es para mí lo más importante, de hecho. Es la estructura ya va a quedar en operación y no va a sufrir mucho daño después de un sismo. Y ese nivel de desempeño es el que buscamos con las labores.
Aquí entonces utilizó el adaptativo, justamente porque esto nos da incluso la capacidad de... no está el video, perdón. Aquí se ve en teoría muy bonito de cómo se mueve. Este sí nos da la oportunidad de controlar muy bien las aceleraciones en la estructura, porque va escalonando prácticamente el efecto del sismo. Así se ve un poquito la obra. Ya creció la estructura metálica, ya hasta la parte superior. Aquí se ven uno de los aisladores instalados. Así se supone que se va a ver al final. Esto es uno de los equipos bajo una de las columnas. Actualmente sí está todavía amarrado a un bloque de concreto que forma parte de los elevadores ahí. Entonces la estructura está temporalmente todavía fija al bloque y a la cimentación, y ahorita ya se deben estar cortando prácticamente estas uniones temporales que tienen ahí, para dejar ya el edificio de manera aislado. Todos quizá algunos ya lo vieron porque es un proyecto donde parece pasar. Es el edificio, es un hotel de lujo en Nayarit, en Punta de Mita. Ya se terminó la construcción. Ahí también tenemos sismos fuertes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ahí sí se hizo toda una serie de análisis para ver cómo lo podemos controlar mejor, y sí salieron más eficientes los aisladores petrolares dobles. Se seccionó la estructura en 4 partes, se mueven, están perfectamente aisladas, una contra la otra, y se instalaron los aisladores ya sobre las zapatas directamente. Entonces una cimentación superficial sobre la cual ya se desplantaron los aisladores, y sobre eso ya se construyó el hotel, que actualmente ya está inaugurado desde agosto del año pasado. Se ve bastante bien. Eso era todavía es el edificio o la estructura más grande de Latinoamérica aislada, por lo menos hasta marzo. El 21 de marzo, famosamente, vamos a inaugurar el aeropuerto de Felipe Ángeles, y este está sobre 1.300 aisladores. Nosotros suministramos poco menos la mitad de estos. Tuvimos que repartir un poquito la chamba para cumplir con los plazos que nos pidió la Sedena ahí, y sí queríamos cumplir, así que sí lo repartimos, porque si no nos iba mal, yo creo. Y sí, en el plazo requerido se suministraron los 1.300 aisladores, y lo que me gustó mucho de esta obra es la limpieza, prácticamente, el orden que manejaron en esa obra. Eso sí, no puedo decir políticamente lo que quiera sobre la obra como tal, pero de ejecución sí me gustó bastante. Hace unas semanas todavía se veía así, ahorita ya está a punto de inaugurarse ya con todos los acabados, y todo esta terminal, que son 1,5 kilómetros de pura terminal, está seccionado en algunas partes, en algunos cuerpos, y todo eso está desplantado sobre los aisladores. Entonces aquí también podemos asegurar la operación continua después de un sismo, que es lo importante que se buscaba en este proyecto. ¿Cuándo es bueno aislar y cuándo no? Pues hospitales, siempre. En algunos países ya es obligatorio. Si no es una estructura muy rara, muy extraña, entonces en hospitales es raro que se haga eso. Aislarlo. Claro, depende un poquito del suelo. Los suelos planos no se dan. Ahí es medio especial y sabe quizá un poquito más caro un sistema de aislamiento. Ahí se puede trabajar con amortiguamiento, pero en teoría es una de las aplicaciones idóneas para aislamiento. Yo aislaría escuelas y todo lo que se requiere con la operación continua, desde los aeropuertos, aquí también tenemos los bomberos. Aislarlo. Es el método más eficiente para quitarnos el problema del sismo y para garantizar la operación continua. Ya casitas propias o estacionamientos, eso ya podemos permitir algo del daño ahí. Factores que influyen en la toma de decisión, por supuesto, ese costo. Los aisladores, si lo vemos como tal, no son baratos, pero sí, si hacemos bien el diseño, generalmente podemos lograr por lo menos equilibrar el costo que se invierta en los aisladores
la reducción de materiales que se requieren en la obra. No siempre sale más barato y no es lo que buscamos. Aquí lo que buscamos es que siempre sea más barato. Eso sí. En el hotel salió 15% más barata la estructura. Pero no siempre es el caso. Y en estructuras altas o raras, a veces no logramos un ahorro, pero sí, siempre vamos a lograr un desempeño mejor de la estructura. Esto es uno de los casos de rehabilitación. Ahí abajo puse el comentario que en rehabilitación es muchas veces más barato que en reforzamientos tradicionales. Esto es un edificio, por ejemplo, donde sí le hicimos la propuesta de aislarlo. Y sí, no... Son 1,000 toneladas que se tenían que distribuir en cada columna y gatear y cortar la columna. Y sí, se quedaron un poquito nerviosos los responsables de la obra. Entonces, mejor se fueron por una solución con 1,000 BRBs prácticamente de reforzamiento en columnas y vigas, que se tarda mucho más y es mucho más costoso, pero da más confianza, está bien. Entonces tenemos que trabajar un poquito en la confianza, aquí, principalmente en este tipo de aplicación. El costo sigue siendo uno de los factores importantes en los hospitales, como decía, ahí sí, la estructura nada más representa menos de la mitad del costo del edificio, así que la protección de los contenidos es lo que nos interesa y eso lo podemos hacer de manera más eficiente con aislamiento sísmico. Esto es la comparación de costos de la estructura aislada cuando no aislada en el hotel. Entonces, ahí sí salió un ahorro importante porque desde el inicio, desde la conceptualización, se tomó en cuenta. Y a largo plazo, otra vez, es donde también varios hicieron su análisis. Aquí es de la empresa Metros, que hizo su análisis también a largo plazo de costos de la estructura. A largo plazo, se tienen pérdidas esperadas porque la probabilidad de ocurrencia de un sismo sí existen y si la podemos controlar bien con aislamiento, con amortiguamiento, pues a largo plazo va a salir mucho más barato y con mucho menos riesgo. Ellos, por ejemplo, lo que querían prevenir es que una planta se quede fuera de operación. Una planta completa fuera de operación son millones y millones por día que se pierden, de dólares. Entonces, más bien la pregunta es, ¿podemos permitirnos no proteger el bueno, tiempos de construcción es también un factor que tenemos que tomar en cuenta. Los aisladores típicamente tienen que estar primero en obra antes que se construya la estructura. Lo podemos hacer diferente, pero es complicado. Pero sí se puede. Pero sí se requieren 3 meses para fabricar y traerlos a obra prácticamente. Espacios son importantes. Necesitamos espacio para mover un poquito con el edificio, entonces la colindancia sí es importante. El sitio es importante, entonces en suelos blandos podemos tener unos espectros con periodos largos todavía en la parte alta del espectro sísmico. Entonces aquí podemos llegar a 5 segundos aquí en el Valle de México y todavía no llegamos a la rama descendiente. Ahí es difícil aislar. Entonces ahí podemos buscar otros métodos más eficientes. Sí se puede aislar, pero es bastante complicado también. Y ahí definitivamente nos sale más barato. Edificios altos también, que ya se encuentran aquí en la rama descendiente, también el aislador puede reducir distorsiones, pero ya es más complicado hacerlo. Y ahí definitivamente nos sale más barato. Entonces aquí en México los hundimientos diferenciales son un problema. Entonces aquí en la Ciudad de México es un poquito más complicado, pero el 99.9% del país es muy eficiente. Bueno, y como ya decía, el conocimiento y el miedo y la falta de conocimiento, bueno, la falta de experiencia es lo que genera más resistencia. Y para eso vamos a platicar después también un poquito sobre lo que hacemos en las MIS también. El primero, rápidamente, amortiguamiento que podemos, si no aplica el aislador, podemos amortiguar una estructura perfectamente. Y ahí en la ciudad, aquí tenemos varias aplicaciones con diferentes tipos de fricción, de histeréticos. Aquí, Torre Reforma, tenemos amortiguadores viscosos. Hay
amplia variedad de tipos de amortiguadores que podemos utilizar, y para edificios altos son muy eficientes. Lo que aplicamos nosotros típicamente son amortiguadores viscosos. Esos amortiguan perfectamente la estructura y no nos generan la rigidez adicional. Entonces, en un edificio alto, si agregamos la rigidez, subimos otra vez el espectro. Entonces, con los amortiguadores viscosos podemos evitar eso y diseñarlos de manera bastante eficiente para agregar nada más amortiguamiento a la estructura. Y así se puede ver bastante decente. Aquí en la ciudad también hay algunas aplicaciones con este tipo de amortiguador que nada más se conecta en el extremo de las diagonales y ya tenemos prácticamente amortiguamiento adicional. Aquí es una propuesta que ahorita está en stand-by, pero es una propuesta de un edificio bastante alto también, donde por el cambio de norma en el 2017, el proyecto original ya no pasaba y se buscaba entonces adecuar el proyecto con algún sistema alterno. Lo que hicimos como propuesta, y que parece que sí fue muy bien aceptada, es quitarnos de los muros y reemplazarlos entonces por diagonales con amortiguadores. Con eso, aquí se ve bastante bien, controlamos las distorsiones perfectamente y nos quedamos prácticamente en el rango elástico. Esta es la distorsión máxima que se puede dar para un registro sísmico, entonces la promedio todavía queda por debajo de esto. Y lo que hicimos fue entonces, quitando los muros, es mover el periodo todavía un poquito, alargarlo todavía un poquito más. El segundo periodo fundamental en cada dirección también lo movimos a la rama descendiente del espectro y con eso pudimos reducir mucho las distorsiones de entrepiso que eran el foco de este proyecto. Ya con distribución perfecta de amortiguadores, ya llegamos a una reducción de 700 toneladas de acero y 4.000 toneladas de concreto. Aquí viene un efecto que aquí en México tampoco nos interesa tanto todavía, pero es la protección ambiental también. Si reducimos 4.000 toneladas de concreto, es mucho CO2 que estamos ahorrando. Pues si alguien va por una certificación LEED o algo así de su edificio, ahí sí importa como factor. Si no es así, entonces para los que tienen conciencia ambiental, pueden tomarlo en cuenta que con sistema de amortiguamiento de aislamiento se puede ahorrar mucho CO2 en la reducción de materiales que se utilizan. Otro tipo de amortiguador, si queremos la rigidez, es un esterético. Este disipa energía, funciona parecido a lo que es más popular aquí, es el PRP. Entonces, el comportamiento es muy parecido. Funciona entonces por la deformación plástica del acero y esa la podemos controlar perfectamente para reducir aceleraciones en el edificio y aplicar el amortiguamiento que se genera con la deformación de estos elementitos que se ven aquí. Otro que aplicamos de vez en cuando es la masa sintonizada, más para control de vibraciones inducidas por vientos, que es importante para edificios altos, pero también para sismos. Es un método bastante válido. Aquí se ve, por ejemplo, la excitación sísmica de un edificio a largo plazo. Con un TMD podemos reducir la excitación sísmica y aparte también la duración de esa vibración en el edificio, que esa induce bastante fatiga también. Y bastante, yo no quiero estar ahí 3, 4, 5 minutos esperando a que termine de vibrar. Entonces eso lo podemos controlar o bien con amortiguadores o entonces también con TMD, se puede reducir bastante. Una masa sintonizada más sencilla sobre aisladores, simplemente utilizando una masa de techo prácticamente. Con eso ya se puede reducir bastante bien las distorsiones, lo que aplicamos también en un edificio y funciona bastante bien. Hay algo que impide el uso también aquí en México es un poquito el desarrollo de normas, que todavía estamos en eso. Existe sí el manual de obras civiles, pero eso está enfocado en obras de CFE. Sí nos sirve como referencia, pero no legalmente no aparece nada que nos sirva. Y las normas de la Ciudad de México, las NTC, actualmente mencionan BRBs, por ejemplo, pero nada más aislamiento no existe. Entonces, estamos trabajando justamente en eso, en el desarrollo de la norma correspondiente. Va a ser el capítulo 12 y 13
de las normas van a salir, yo creo que el próximo año, donde sí se van a incluir entonces un capítulo para aislamiento y uno para amortiguamiento. Y con eso ya tenemos una referencia para todos los ingenieros, que ya nos va a ayudar un poquito a tomar decisiones, a diseñar bien la estructura, porque actualmente estamos todavía así como indecisos, como lo he visto en muchos proyectos que todavía no sabemos bien cómo aplicarlo, cómo usarlo en mi proyecto. Que Sismo tome en cuenta cómo diseño mi estructura, qué rigidez necesito, todo eso. Todavía viene con las normas que espero que salgan el próximo año. Pero aquí tenemos un problema grande. En México tenemos 2.458 municipios. Cada municipio debería tener su reglamento de construcción. Claro que no lo tiene. Entonces, usamos mucho como referencia en la mayoría de los municipios en el norte la CI, aquí en la zona más la CNTC, pero no son válidos prácticamente en todo lado. Entonces, generalmente hacemos referencia a la CF, a Manual de Operaciones Civiles, para el diseño de aislamiento y de amortiguamiento también a las normas europeas, a la ASCE de Estados Unidos, la ASCE 716, capítulo 17, hay un capítulo completo para aislamiento, para puentes también existe el ASTO, pero aquí para México todavía no tanto. Entonces, también recorrimos a otros tipos de certificación, que es el REDI, por ejemplo, para certificar un edificio si es resiliente o no, que ya para el nivel plateado para arriba, nivel plateado, oro, platino, a fuerza tiene que llevar algún control algún sistema de control de respuesta. No queremos utilizar la estructura para disipar energía, porque lo hacemos con un cubo igual a 4, por ejemplo. O sea, ¿estos niveles son LEED? ¿Estos de platino? No es LEED, eso es otra certificación. Ya. LEED está bonito, pero esta es la adicional para la resiliencia. Ok. Esta se puede aplicar para certificar un edificio según su nivel de resiliencia. Entonces, lo que vemos aquí es en qué tiempo esperamos que el edificio se ponga otra vez en operación. Tenemos aquí cerca también el TEC de Monterrey, Campus Sur, que es hace 4 o 5 años, está fuera de operación en su gran mayoría de los edificios. Y ahorita ya se busca prácticamente generar edificios resiliencia mayor, y con sistema de aislamiento o de amortiguamiento ya se puede generar también tiempos de poner otra vez el edificio en operación mucho más cortos. O sea, el TEC estaría fuera de tu gráfica. El TEC anda por aquí, en esta línea roja, pero saliendo. Ya tiene otra vez 2 edificios nuevos, pero todavía faltan ahí. Sí. Lo que hacemos en la SMIS y en las MIUS sí es ofrecer diplomados de análisis no lineal que ayudan aquí para determinar también el tipo de análisis, para practicar el tipo de análisis que necesitamos para analizar bien estructuras amortiguadas. Pero en nuestro caso, si utilizamos el aislamiento, no queremos que la estructura entre en no linealidad, sino vamos a utilizar nada más el aislador con elemento. Pero existen también diplomados de análisis por desempeño. Estamos organizando actualmente y ya ahí los invito a todos a entrar a la página de SMIS para revisar qué cursos va a haber. Acabamos de platicar en la mañana sobre un curso de conceptualización de una estructura antisísmica. Y ese va a empezar en el 18 de marzo. Ahí la invitación a todos también para que participen. Ese es un poquito más básico, sin aisladores, sin amortiguadores, es para conceptualizar primero la estructura, para que funcione bien. Dirigido especialmente a arquitectos. Y todos los ingenieros de la práctica que todavía están en duda sobre irregularidades, por ejemplo, y todos los pequeños detalles que se tienen que cuidar en una estructura. Sí. Pero arquitectos también invitados. Y esto es algo que estamos empujando bastante, que es entonces un código modelo para toda la República Mexicana, para que todos los municipios puedan hacer referencia a este código modelo. Va a ser un código modelo de diseño sísmico
ya que está en desarrollo con muchos ingenieros de la práctica y académicos. Y ahí también quiero invitar a todos que estén conectados a participar, porque esto está abierto a la participación de todos. Vamos a abrir también la participación en el próximo congreso de las MIS, que va a ser el 25 al 28 de mayo en Juriquilla. Ahí vamos a discutir sobre cada uno de los capítulos. Entonces, por favor, todos que estén en la práctica, participen, pongan su granito en este código modelo, porque queremos sí llegar a un consenso amplio entre los ingenieros y tener lo más que se pueda de la práctica como input al código modelo. Entonces, por favor, el 25 también inicia con un curso. Así vamos a ver conceptos de aislamiento, también algo de estructuras de acero, cómo se diseñan actualmente ante sismo, estructuras de concreto, y uno entonces con dispositivos de control. Esas tres ramas van a estar ahí y vamos a dar ahí los cursos el 25 de mayo, antes del congreso que empieza el 26 de mayo. Entonces. También invito hoy en la tarde a ver la conferencia de Rosenblut, que va a impartir el doctor Mario Ordaz, referencia también en el país para todo lo que es peligro sísmico, y ahí vamos también a pasar la estafeta de una mesa directiva a la siguiente. Está abierta a todo el público, entonces conéctense, pueden entrar a la página y encontrar ahí también la liga para conectarse. Bueno, hasta ahí llego, creo que ya me he excedido de tiempo, yo creo. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Luis. Al contrario, muchas gracias a ti por ilustrarnos con estos sistemas novedosos. Y me llamó mucho la atención el sistema para control de vibración vertical. ¿Ya lo tenemos en México? Ya podemos aplicar en proyectos aquí en México. Hace poco participamos en un proyecto donde sí lo queríamos hacer en una planta donde sí se requiere control de vibración vertical para las maquinarias que están ahí. Pero todavía está en planta. Ok, y la otra cosa bueno, por supuesto voy a dar paso a las preguntas de nuestro público en un momento más, pero la otra cosa que me llamó la atención es, normalmente los videos que mostraste y los diagramas que mostraste, los sistemas tienen un movimiento horizontal, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento vertical, con la componente vertical del sismo? Lo tenemos que analizar, tomar en cuenta siempre, y todavía tenemos el problema aquí en México que todavía no tenemos una referencia para el movimiento vertical. Incluso en una plática con el doctor Ordaz también salió que hasta ahorita no nos ha preocupado la componente vertical aquí en México. La ciudad estaba hasta el día 2017 estábamos despreocupados de la componente vertical. Pero ahorita ya se queda. Hay varios reglamentos que sí lo piden en combinación con el movimiento horizontal. Y sí, 2 o 3 proyectos que tenemos ahorita en la costa cerca de la falla, prácticamente sí tenemos que tomar en cuenta la componente vertical para ver si no rebasamos la capacidad de carga de los administradores o incluso si no entramos a tensiones en las partes. Exactamente. Entonces sí se deben hacer los análisis correspondientes. Pero no tenemos mucha guía hasta ahorita en los reglamentos locales para eso. Sí. De acuerdo. Hay una pregunta que probablemente tú ya respondiste a lo largo de tu plática, pero igual y para reforzar y reforzar lo que se entendió de todo lo que tú comentaste en relación, por ejemplo, esta persona pregunta, ¿de qué depende elegir un tipo de aislador u otro? La estructura es la protagonista, el terreno. ¿Hay forma de estimar la magnitud del movimiento para cada zona de construcción o estructura? Sí, justamente estimamos por menos, con ayuda aquí la demanda de desplazamiento. La demanda de desplazamiento ya para mí es un indicador qué tipo de aislador quiero utilizar. Uno con gran capacidad de movimiento, uno con menor.
La carga le vamos a poner sobre el aislador, también importa, y también el confinamiento de espacio. Entonces, si yo tengo mucha carga, mucha demanda de desplazamiento, yo me voy automáticamente siempre con el pendular. Si es mediano, lo podemos controlar bastante bien con el RB. El costo se lleva, más o menos, y lo que buscamos después ya diferenciar ¿es importante el contenido o no? Si es muy importante el contenido, puede ser a veces mejor el RB porque también amortigua los nodos superiores un poquito mejor que un aislador pendular. O cambiamos directamente al aislador pendular ya con las caras diferentes, doble, triple, quintuple, y ahí también llegamos al mismo efecto. Y ahí es ver el costo, qué costo tenemos. Muy bien. Frida Martínez dice, muy buenas tardes, muy interesante el tema. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los aisladores? No, nosotros tenemos, dejamos siempre evaluar la vida útil de un aislador con un instituto externo que se encarga de eso. Y los aisladores de tipo caucho y los pendulares normalitos sí cumplen con 50 años por lo menos. Sí tienen que cumplir con eso también, por lo menos en Europa. Y eso sin mantenimiento. Después en sismos sí vamos a ver si está todo en orden, pero en teoría no necesita mantenimiento tampoco en este tiempo. El adaptativo que tenemos es incluso tenemos la certificación para 100 años, que se instaló aquí en el Instituto de Seguridad. Eso se determina con las probabilidades de excedencia de la demanda sísmica que se utiliza para diseñar el aislador, con los materiales, la protección anticorrosiva que se utiliza. Con eso se puede determinar bien la vida útil del dispositivo. De acuerdo. Y una pregunta que va ligada también a esto es, ¿el costo de mantenimiento, Luis? En teoría, no se requiere mantenimiento para ninguno de los equipos. Por norma, por lo menos en Europa, piden que todos estos equipos deben ser libres de mantenimiento, pues deben tener la protección anticorrosiva debida para el sitio, para la exposición. Entonces, en el hotel, por ejemplo, en Punta Mita, sí utilizamos una protección anticorrosiva elevada. Hemos tenido aplicaciones en plataformas petroleras, marítimas, donde ahí sí es el nivel más alto. Claro, ese es un poquito más costoso, pero es el nivel más alto que se puede dar protección Perdón, ¿cuántos niveles se tienen? El otro día, exacto, el otro día comentabas en un proyecto en el que coincidimos. Ajá. Entonces hay 5 niveles. Hay 5 con subgrupos todavía, cada uno. Pero 5 básicos y según una segunda ISO que determina esos niveles. Y esa determina entonces espesores de galvanizado, de pintura, para garantizar entonces la vida útil. Y en aplicaciones marítimas o ante ambientes altamente corrosivos en la fábrica de químicos, ahí sí tenemos que utilizar el nivel más alto. Pero aquí, por ejemplo, en el Instituto de Seguridad, ahí utilizamos uno intermedio porque ahí está protegido, está en el interior del edificio y está aquí en la Ciudad de México donde no tenemos tanto problema con salud. Hay otra pregunta de Ernesto Díaz Ramírez, dice, ¿es caro hacer el estudio para saber qué aislamiento es el mejor para una estructura? Pregunten aquí, porque nosotros después de con base en eso... Caro relativo, ¿no? Nosotros claramente viendo los datos y el tipo de estructura, de las propiedades de la estructura, ya damos una recomendación, ¿no? Y ya con eso ya se puede generar un estudio previo para determinar si es candidato a ser aislado, amortiguado. Eso generalmente lo generamos sin costo. Ya. Y hablamos de la vida útil de los aisladores y todo eso. ¿Los amortiguadores? Igual. Ajá, igual. Nos hacen otra pregunta en relación justo a los amortiguadores. Ajá. Y entonces, ¿cómo se procede cuando el amortiguador ya terminó su ciclo de vida útil?
sería cambiarlo, pero eso, como es de 50 años, tiene prácticamente la vida útil del edificio, entonces tenemos que revisarlo una vez para ver si ya sufrió daño o no, principalmente donde se da un daño en un amortiguador viscoso, por ejemplo, es en los sellos. Nosotros utilizamos triple sellado para prevenir que salga aceite, y ese hasta ahorita ha cumplido en todos los proyectos. Sí se tienen que hacer ensayos de fatiga para esos equipos para cumplir por lo menos con los 50 años. Si tenemos ya una estructura que tiene más edad, entonces en amortiguadores es muy fácil, se desconectan, se desatornillan y se meten uno nuevo. En el caso de aisladores, si ya rebasamos entonces la vida útil y hay algunos dañados, se pueden cambiar. En puentes se hace mucho, se tiene que gatear la estructura, cambiar, quitar el apoyo del aislador y meterlo en un nuevo. En puentes se hace mucho, que son no tanto, porque todavía no llegamos a la vida útil y al daño en los aisladores. Si lo ameriten. Pero en ese ejemplo que vimos de Yugoslavia, donde era una escuela aislada, no sé si lo recuerdan, tenía nada más unas placas de caucho como aislamiento, ahí sí se tuvo que cambiar y ahí fue gateando para cambiar. Sí, una de las primeras que mostramos. Fue gateando la estructura, apoyo por apoyo y cambiando el aislador. No es algo que queremos hacer cada año, así que 50 años está bien. O sea, en resumen, tú tienes el diseño de un aislador o de un amortiguador y en principio debe cumplir con la vida, digamos, con su vida útil y para los niveles de diseño que se consideraron en el proyecto, ¿no? Pero va a depender, obviamente, de los sismos y de la demanda que tenga en esa vida útil. Sí, la realidad a veces nos... Exactamente. Entonces, típicamente estos dispositivos se diseñan para el sismo base de diseño que tenemos en el reglamento, multiplicado por 1.5, como si fuera una estructura de potencia alta. Y a eso todavía le agregamos entre el 20 a 50% más de capacidad de movimiento o de fuerza o de carga para el diseño de los dispositivos como tal. Entonces, deberíamos estar cubiertos para un gran sismo también que no se haya considerado inicialmente, porque sí estamos prácticamente duplicando la capacidad de movimiento y de carga con respecto al sismo base de diseño. Sí se rebasa todavía eso, todavía hay un poquito de margen, pero ahí sí, después de eso ya empiezan a dañarse los aisladores o los amortiguadores. De ahí que las normas entonces de diseño de aisladores consideren este factor de 1.5 para su diseño, valga la redundancia. Sí. Ok. Muy bien. Y hay otra pregunta. Hablaste sobre el monitoreo, que sería conveniente. Dice, ¿hay algún método geofísico que pueda ayudar a monitorear los aisladores, ya que mencionó que en México no se monitorean por defecto? Monitoreo geofísico. Digamos, el hecho de contar con algún equipo que te registre el movimiento durante un temblor o alguna vibración, pues ya es de por sí un método geofísico. Sí, eso es correcto. Sí. Entonces, eso lo podemos implementar. Serían prácticamente las programas que tenemos en la base y en la estructura, para ver también la eficiencia en el caso de los cálculos del aislamiento, y si está reaccionando así como lo queremos. Sí. Pero si tiene algún caso, perdón, práctico donde se haya utilizado un sensor en la base y otro en la parte superior y ver. Sí se han utilizado. Aquí en México solo conozco 2 o 3 casos donde sí se utilizó por lo menos un scratch and play, que es una placa de acero prácticamente con un perno conectado a la estructura. Y en caso de un sismo, se va rayando prácticamente la placa de acero que está abajo. Es una placa de acero inoxidable. Y se van registrando por lo menos los desplazamientos. Y ahí ya podemos ver si llegó a cierto rango de desplazamientos que ya pide una revisión del sistema de aislamiento o no. Incluso en las normas también se va a pedir eso, que si rebasa un sismo, yo creo que el 20% de la demanda
desplazamiento de diseño. Ya, eso ya inicia el protocolo de, por lo menos, inspección visual de todo el sistema de aislamiento. Y en cuanto a monitoreo, ¿va a tener algún requisito la norma? Lamentablemente no, solo tenemos que ese párrafo indirecto que pide por lo menos que se monitorea el desplazamiento. Okay. Es un sistema medio rudimentario, pero funciona por lo menos para definir niveles de desplazamiento de las. Creo que hay otra pregunta. A ver, ¿tú querías comentar algo, Carlos? Sí. Luis, muchas gracias por tu plática, pero tengo una pregunta, mira. Si tomamos como referencia la Ciudad de México, tenemos técnicamente 3 zonas identificadas, ¿no? Dentro de las 3 zonas, ¿cuál de estas crees que los aisladores sísmicos pueden trabajar mejor? Pues definitivamente no en la zona del lago. Todo lo que es suelo blando, ahí lo tratamos de evitar. Ya son la transición más o menos. Y lo mejor es donde el aislamiento es el sistema más eficiente, es en suelos duros con estructura chaparra, con interior corto. Ahí sí es lo más eficiente que podemos hacer. Todo el resto sí funciona, puede funcionar, pero no se vuelve automáticamente la mejor protección de la estructura. Ahí sí tenemos que analizar bien el caso. Sí. Y depende del tamaño de la estructura, el tipo de estructura, ¿verdad? Hay otra pregunta que me parece muy interesante. Dice, para la simulación analítica de un aislador de base, ¿se debe considerar la interacción suelo-estructura? Sería lo óptimo. Realmente lo hacemos todavía, pero sí sería lo óptimo porque sí queremos ver cómo interactúa también el movimiento del suelo con el edificio aislado. Sería lo óptimo, pero ahí vamos después en las. De hecho, lo discutimos en una norma, si lo vamos a pedir ya ahorita, pero no, todavía no. En la siguiente, yo creo. Vamos a ir pasito por pasito. Muy bien. Pues son todas las preguntas que tiene nuestro público. Esperamos que pues haya sido ilustrativo e interesante para ustedes esta plática de Luis. Luis, en nombre de Carlos y en nombre de todo el equipo aquí de Experts, tu tocayo ahí, Luis Antonio, y en nombre de toda la gente que trabaja aquí en Geotem, te agradecemos mucho tu participación aquí y esperamos que no sea la última que podamos tener de más adelante. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y muchas gracias a todos por acompañarnos.